Hola, buenas. Estoy aquí de nuevo. Hoy vengo con un tema que me inspiró mucho una charla que tuve ayer eh, y me conectó un montón con, bueno, una de las cosas que llevo cierto tiempo y estoy transitando, que es el retorno de Quirón. Ahora voy a contar quién es Quirón. Y bueno, deciros que algo es el retorno de Quirón es algo que transitamos más o menos a mitad de la vida, ¿vale? Dependiendo un poco de cómo lo tengamos nuestra carta, pues será en un momento, no hay una fecha, digamos una fecha o una edad exacta, pero bueno, más o menos a la edad madura. Quirón se le conoce como el sanador herido y también se habla de Quirón que nos conecta con la herida del alma, ¿vale? Independientemente de que luego es verdad que todas esas se conocen como esas heridas del alma, que luego cada uno en nuestra experiencia, ¿no? En este viaje aquí, pues podemos conectar más con una, pues con el abandono, el rechazo, la injusticia, la traición, la humillación. Desde mi mirada, y bueno, también deciros que quiero hablar y compartir de Quirón independientemente de todo lo que haya podido estudiar, leer y conocer, también desde todo lo que el estar transitando este retorno me ha abierto, ¿no? En mi propia experiencia. Para ubicarnos, cuando nosotros, bueno, antes de encarnar, nosotros estamos conectados con esa fuente, con esa unidad, ¿no? Que es lo que en esencia somos. Cuando encarnamos, olvidamos esa conexión, que es parte ¿no? de lo que venimos a experimentar, olvidamos esa conexión y iniciamos como un viaje de vuelta, ¿no? El volver a recordar lo que somos. Si asociamos ese momento con algo de la 3D, de físico, que es por ejemplo en el parto, pues imaginaros ese bebé cuando está en el útero, ¿no? Está en la barriga de su mamá, está totalmente conectado y unido con la madre, ¿no? O sea, él no tiene sensación de que es un cuerpo que está separado del de la madre. Ahí tiene la temperatura perfecta, no tiene que hacer un esfuerzo por alimentarse porque le llegan los nutrientes, está en un estado como de flotación, está como en ese, ¿no? En ese espacio que podemos entender como muy parecido a la conexión con la unidad de la que venimos, ¿no? Ese estado de paz, de armonía, donde no hay miedo, donde no tengo que preocuparme, ni siquiera existe en el bebé el concepto de tengo que preocuparme de algo, o simplemente está en ese estado, ¿no? Claro, cuando el bebé nace, sale de ese estado y de repente sale a la realidad y siente frío, tiene hambre, le da sueño, le duelen cosas en el cuerpo. Hay un momento que tiene que empezar a respirar por él mismo, ¿no? Ya no está. Es decir, hay como un cambio muy brusco que lo separa de ese estado como ideal, ¿no? De estar en el vientre materno. Sería un poco por hacer una comparación, ¿no? Con nuestra percepción de que nos hemos separado de la fuente. Claro, cuando nosotros empezamos digamos, y si lo pensamos con un niño o una niña, empezamos a crecer, nos construimos toda una estructura, ¿vale? Que es la estructura del ego y que la finalidad que tiene, bueno, tiene otras, pero bueno, la finalidad básica es el protegernos del dolor que genera y del sufrimiento que genera esa herida. Que ya os digo que más allá de que es verdad que yo creo que en esta experiencia cada uno la transitamos conectada con una de esas heridas del alma más, o sea, es como la emoción y lo que nos conecta. Yo para mí hay algo más profundo que al final es el sentirnos desconectados, ¿no? Y de hecho creo que, bueno, y esto se ve todo al final de nuestra vida, tenemos ese anhelo y lo que perseguimos y todo lo que hacemos lo hagamos de una manera o de otra, mejor, peor, nos arrepintamos o vayamos por donde vayamos, al final todos anhelamos ese estado en el ser felices, estar en paz, en armonía, no preocuparnos, saber que todo está bien, que podemos estar a salvo. Es decir, hay un anhelo en todo el ser humano que nos mueve, ¿no? A buscar eso y que es como, para mí es como el recuerdo de ese estado de conexión con la esencia, ¿no? Que somos y con esa unidad en la que pertenecemos. Eh, para ver un poco toda esa estructura así a muy grosso modo, y ya os digo, esto desde mi mirada, he traído unas cajas, ¿vale?
también deciros que esto de las cajas, aunque lo voy a explicar de manera lineal, la más externa hasta la más interna, para mí mi experiencia ha sido que si miro los últimos, por ejemplo, los últimos 3 años, en los que, bueno, no he estado solo conectando con Quirón, en nuestra vida y se mueven muchas cosas y ocurren muchas cosas a la vez, es decir, no porque nosotros estemos transitando pues el retorno de Quirón o lo que sea, o nuestra vuelta al Sol, estamos solo transitando eso, es decir, tenemos que recordar que somos un universo completo y todo se está moviendo, ¿vale? Pero si yo conecto con lo que se me ha abierto en relación a la herida, sí lo puedo ver como, en cierto modo, lineal, de la manera que os lo voy a contar con este jueguecito de las cajas, pero también hay una parte de mí que ahora siente, y esto no lo sé explicar mentalmente, pero bueno, lo comparto por si a alguien esto le resuena. Se da de manera lineal, pero se da al mismo tiempo, en todas esas capas. O sea, no es algo que esté separado. Y sé que esto a lo mejor, porque a mí también es una cosa que a nivel mental me cuesta entender, es más una sensación y una certeza, ¿vale? Bueno, lo comparto por si a alguien esto le resuena. Bueno, tenemos esta caja, ¿vale? Que sería como la capa o la estructura más externa, y esta capa está representada, y no habla de ella, Saturno. Saturno es el maestro se le conoce como el maestro, ¿no? de la realidad, y Saturno nos habla de la estructura, nos habla de nosotros en la realidad física, todo eso que construimos, ¿vale? Y entonces nuestro Saturno es el que nos hace poner empeño, constancia, disciplina, hábito, por ejemplo, en el trabajo. Saturno también es el que lleva al alpinista, bueno, me preparo, me entreno y me cojo todos los recursos, todas las herramientas que necesito para subir la montaña y voy dando los pasos y haciendo ese viaje, ¿vale? Pero también Saturno, depende cómo lo integremos, depende cómo lo gestionemos, depende de muchas circunstancias. Saturno también nos crea una estructura de personalidad que se puede rigidizar. O sea, la parte de Saturno que no está muy bien integrada es cuando nosotros nos rigidizamos. Entonces como que marcamos muy claro de yo soy así, las cosas son de esta manera, esto es lo correcto, esto así funciona, si hago, es decir, nos volvemos como muy rígidos y construimos una idea y un concepto de nosotros, de nuestra personalidad, de cómo es el mundo externo, de cómo son los demás, de cómo deberían de ser, de cómo las cosas deberían funcionar, como no, muy rígida. Y entonces, en cierto modo, creamos una coraza, una máscara que nos dice, esto soy, ¿no? Esto soy yo, y así este es mi mundo, y así deberían ser las cosas. Que eso al final nos rigidiza, ¿vale? Si nosotros atravesamos, digamos, como abrimos esa capa, la atravesamos y permitimos permearla, nos aparece una segunda caja. Esta segunda caja que construye el ego alrededor de la herida, ¿vale? Es el mecanismo lunar. El mecanismo lunar, no voy a entrar mucho porque lo he compartido en algún vídeo, pero al final es nuestra manera y nosotros cómo manejamos nuestro mundo emocional. Y una serie de patrones, hábitos, conductas y cosas como muy conscientes desde las que nos movemos con la finalidad de obtener la contención, la seguridad emocional, ¿vale? Y que bueno, de eso ya he hablado, pero bueno, eso lo envuelve. Cuando nosotros también permitimos conectar con esta capa, atravesarla, conocerla y verla, ¿vale? Llegamos a una tercera capa. Y en esta tercera capa tenemos a mi amigo amado y adorado, Plutón. Plutón es todo lo que tenemos en sombra, todo lo que tenemos negado, prohibido, rechazado, lo que hemos metido en cárceles, en cajones. Yo siempre hablo de los cajones. Lo tenemos bajo 5.000 millones de llaves. ¿Qué pasa? Que el Plutón, lo primero, que es algo que no nos hemos permitido, ¿vale? Contactar por la razón que sea. Como siempre digo, lo que hay en nuestra parte, digamos, en nuestro arquetipo, en nuestro personaje interior de Plutón, no siempre son cosas malas. A lo mejor no me he permitido brillar o no me he permitido, no sé, a lo mejor soy una persona súper creativa y no me he permitido explorar y compartir esa creatividad. Es decir, no siempre en sombra, pero por la razón que sea, por miedo, por vergüenza, por juicio, porque es lo que aprendí, porque la sociedad es algo que lo rechaza, porque no es ético, todo eso se va metiendo en este cajón. Bueno, el contactar y esta es para mí el kit, y estoy intentando, bueno, en mi proceso personal,
relacionarme, integrarme bien con mi parte de mi Plutón, ¿no? Aquí el desafío es el juicio y la culpa. Es decir, aquí hay cosas que nunca nos imaginábamos que estaban. Y para mí la clave con Plutón, si intentamos acceder a nuestra sombra o intentamos contactar con nuestra sombra o gestionarla, tratarla y verla desde el juicio o desde la culpa, Plutón te dice, por ahí no es el camino. Es como si él nos dijera, yo te voy a dar, te voy a abrir en ti mucho amor, te voy a liberar de muchas cadenas, te voy a permitir que si tú antes veías así de pequeñito, veas y te sientas súper grande y te voy a abrir un montón, pero no puedes juzgarme y no puedes sentir culpa. Y es uno de los grandes desafíos. Porque claro, cuando nosotros contactamos con Plutón, a lo mejor contactamos, y yo por ejemplo, ¿no? En mi experiencia personal he contactado con una ira y con una frustración grandísima. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entramos y contactamos con esas partes nuestras que se sienten así, nos da miedo porque pensamos que nos vamos a convertir en eso, que nos vamos a quedar como atrapados y que reconocerla es entonces yo que soy una persona como súper cabreada y con tanta rabia hacia X y Z. Claro, ese es el desafío que tiene la sombra. Entro, reconozco esa parte de mí que estaba enfadada, ¿vale? Yo personalmente pues cojo una parte de mi niña interior que está muy enfadada y que se sintió y que está como súper furiosa porque yo no la he atendido, porque no la he protegido, porque no le he dado voz, porque X lo que sea. Y simplemente sin juicio, sin culpa, y esto es algo que yo repito mucho, sin juicio, sin culpa y sin miedo, te veo, te reconozco y siento lo que estás sintiendo y no tengo que entrar en ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que cambiarla, no tengo que decirle, uy, pero deberías de portarte mejor, o no debería de decirle, oye, no está justificado que estés enfadada porque tienes que entender. No, o sea, con la sombra de verdad, y esto es una cosa que quiero de verdad compartirla porque para mí está siendo súper liberador, es simplemente la veo y me quedo ahí. Y no intento cambiarla, no intento juzgarla, me presente lo que me presente. Ese es el gran reto que tiene Plutón, ¿vale? Porque nos da la sensación de que nos vamos a quedar atrapados ahí y da miedo, ¿vale? Y sobre todo da mucho miedo exponerlo. ¿Por qué? Porque si yo expongo mis partes oscuras, voy a sentir que me rechazan, que me separo, que me dejan, que me traicionan. Bueno, cada uno como lo experimente, ¿no? Ese es el gran reto de Plutón. Yo abrazo esa parte con el miedo de las consecuencias que va a tener que yo la exponga, le dé voz o la comunique. Si nosotros pasamos todo eso, es decir, nos permitimos entrar al inframundo de Plutón y nos permitimos entrar ahí sin culpa, sin juicio, sin miedo y abrazar eso, aparte de bueno, todo el amor que se abre en nosotros porque es impresionante, nos encontraremos con Quirón. A Quirón se le representa con una llave, me parece súper simbólico. Y ahí está la herida. Claro, todas estas cajas, todo esto es protegernos de la herida. Pero ¿qué pasa con Quirón? Y que para mí es lo maravilloso que tiene. Que una vez que tú abrazas esa herida y te lo permites, descubres, no es que yo esté en ese punto, pero bueno, es la llave para descubrir que realmente nunca estuvo separado. No estuviste nunca separado ni separada de la esencia que eres. Entonces por eso es la herida del alma, pero también es como lo que evitamos contactar con esa herida, pero también es la llave, ¿vale? Que nos abre la vuelta y la conexión con el ser que somos y con la esencia. Y con ese amor condicional y con esa sensación interior de está todo bien, ¿no? Y es que cambia la mirada, cambia la mirada. Esto no se produce ni en un día, ni en un rato, ni en un momento. Esto es un proceso en el que vamos por las cajas, de una caja a otra, entramos, salimos, es decir, no es una cosa, por eso decía, no es tan lineal, o por lo menos para mí no está siendo lineal, pero bueno, quería compartiros eso porque me parece, bueno, pues que me parece interesante, sobre todo si algunas personas estáis pasando por periodos complicados, también muchas veces se habla de la noche oscura del alma, es decir, que sepáis que, bueno, que todo tiene un sentido. Y también deciros que ahí donde tengáis la herida, a Quirón, tanto la casa, que será el ámbito de vuestra vida, como en el signo, que es una energía con la que os va a conectar mucho con esa herida, ahí es donde tenemos nuestro mayor potencial sanador, ¿vale? Una vez que nosotros abrazamos esa herida y afrontamos eso y la integramos, somos grandes sanadores en esa área y con esa energía. Por eso a Quirón se le conoce como el sanador herido, ¿vale? No pudo curar su herida, pero intentando aprender, sanó a mucha gente. Así que aquí os dejo y os leo en comentarios. Un abrazo y un besito.